Se anuncian nuevas reformas constitucionales a debatirse en el Congreso de la Unión. ¿En qué consisten? Aquí las vamos a analizar. Además, un recorrido por algunos flamantes perfiles que integrarán la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. La actividad legislativa se frenó por unos días debido al proceso electoral. Materialmente, la 65 legislatura que iniciará actividades el próximo 1 de septiembre quedó integrada. Por ello es fundamental que la actual legislatura que presiden el diputado Ignacio Mier y el senador Ricardo Monreal construyan puentes, acuerdos entre las diferentes fracciones parlamentarias para atender los rezagos legislativos. Hay muchos pendientes que urgen resolución. Por lo menos el presidente López Obrador impulsa 3 leyes que considera relevantes para su administración. La primera pretende fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. La segunda es la reforma electoral que busca reducir los costos y eliminar plurinominales. Y finalmente, la Guardia Nacional, que pase a formar parte de la Sedena. La sociedad está también necesitada de la aprobación de otras leyes que den certeza jurídica a las relaciones comerciales, mercantiles y financieras. No necesariamente deben dejarle el trabajo a la siguiente legislatura. Se pueden acordar sesiones extraordinarias para desahogar la agenda legislativa y darle salida a los temas urgentes. Por ello se necesita voluntad política. Los acuerdos partidistas en el Congreso son fundamentales a pesar de sus diferencias ideológicas o políticas. El interés primordial que deben cuidar nuestros legisladores es el de la sociedad. El resto es simplemente utilería escenográfica. Y vamos a ver qué otros temas se discutieron durante la sesión de la Comisión Permanente. En el Senado de la República se llevó a cabo la sesión de la Comisión Permanente. Los legisladores reflexionaron sobre los retos que enfrenta el Congreso de la Unión. Sin duda, México aún requiere de grandes reformas como una económica que permita dar certidumbre a inversionistas y esto ayude a reactivar la economía, o bien laborales que permitan generar esquemas de apoyo para sectores vulnerables de la población que ni siquiera se encuentran reconocidos en el mercado laboral. La aspiración de la Revolución Mexicana fue la movilidad social. El deseo de las familias pobres es que sus hijos puedan tener mayores oportunidades de ellos. No se trata de igualar hacia la precarización, se trata de igualar hacia la dignidad, hacia el bienestar. En la sesión que se llevó a cabo de manera semipresencial, se contrastaron puntos de vista. Todas las reformas constitucionales que hemos aprobado aquí han sido con el consenso de las demás fuerzas políticas. Así lo haremos, con diálogos y con acuerdos. Ustedes han participado, amigas, amigos de la oposición. Concluya, ustedes senador. Han participado en la construcción de esos acuerdos para las reformas constitucionales y los convocaremos para las nuevas reformas. En el Pleno también tuvieron lugar pronunciamientos por buscar el camino de la negociación y el diálogo para los retos que enfrenta el Poder Legislativo. En lugar de buscar eliminar espacios de representación proporcional, busquemos otras alternativas para hacer más eficiente el sistema democrático del país, profesionalizar a los gobernantes y a los representantes populares y, por supuesto, fortalecer a las instituciones democráticas. Las elecciones ya pasaron, debemos de rectificar. No caigamos en discusiones estériles. Hoy son tiempos de reflexión y de unir a todos y a todas las mexicanas y los mexicanos. Son tiempos de unidad, no son tiempos de polarización. La Comisión Permanente fue citada en su modalidad a distancia el próximo miércoles 23 de junio a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora es el turno de nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La minería y la sequía son 2 temas que no son vinculantes en materia económica, pero representan una enorme importancia para el desarrollo del país. Por ejemplo, el agua está convirtiéndose en el recurso más escaso en diversas regiones. La sequía ha dañado cientos de comunidades que no han recibido lluvias y hay sed en millones de mexicanos. En minería hay enormes recursos que nos mantienen en el liderazgo de la producción mundial. De esto vamos a platicar con el senador Miguel Ángel Lucero, presidente de la Comisión de Minería del Senado de la República.
Estamos ahorita trabajando en la comisión permanente del Senado, estamos en el Senado de la República, está establecido en esta sede, están trabajando un grupo de diputados, senadores, dándole continuidad a la agenda legislativa, que pues es muy interesante. Estamos trabajando pues para bien de toda la nación, ¿no? Recordemos que pues todos los días hay necesidades. Estamos metiendo un punto de acuerdo por el tema de la sequía, que a varios estados del país nos está pegando muy duro y estamos pidiendo pues una intervención directa ya de la Federación. Es un exhorto para que, pues primero en el tema de agua potable, segundo en el tema de agua para agostaderos, para ganado, después en el tema del cultivo. Estamos viendo que por cuestiones de la naturaleza propias, por cuestiones de uso y abuso de espacios en bosques y en selvas, donde se han deforestado y se han dado cambios al uso de suelo, pues la captación de agua ha sido mínima. Tenemos ya, este es nuestro tercer año de sequía. Entonces estamos por ahí haciendo este punto de acuerdo que esperemos que los diputados de la Comisión Permanente y senadores aprueben para exigirle al gobierno federal pues que aporte primero en el tema de agua potable los insumos necesarios a las poblaciones que ya están padeciendo de sed, no nomás de falta de agua, sino ya de sed, ya no tienen agua potable viable. Si bien existen por ahí algunos lugares donde todavía se encuentra agua acumulado, algunos agüeyes, pues esta agua no puede ser para consumo humano. Los ríos cada vez están más contaminados y tampoco pueden ser para consumo humano. Los mantos freáticos se están agotando y pues no nos cae prácticamente nada de agua del cielo. Entonces, primero en el tema de agua potable, pues que se implementen las acciones necesarias para excavar pozos más profundos y por lo pronto pues para llevar agua a las comunidades que lo requieran. Luego estamos pidiendo por ahí que se nos apoye para que se bombardeen las nubes en los estados del norte y se pueda hacer que se condensen y caiga la humedad de forma de lluvia de manera urgente. Vemos que nada más pasan las nubes. En el estado de Durango, por ejemplo, la Sierra Madre, pues es un gran bloque que permite que las nubes ahí se estanquen y nos pudiera favorecer para que mediante una siembra de nubes pudiera condensarse y caer y nos beneficiaría gratamente a varios estados del norte de la República. Entonces, básicamente son acciones que, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuestan dinero. Hace falta que el gobierno federal destine una cantidad emergente hacia los estados, pues para llevar agua primero en el sentido del consumo humano, después en el sentido del consumo animal y tercero, pues en el consumo agrícola, ¿no? Que es este bombardeo de nubes. Cuidar nuestros recursos naturales es la clave del desarrollo. Esto no significa que se dejen en las entrañas de la tierra, sino que se exploten racionalmente y bajo una política ordenada, donde se protejan los intereses de la comunidad y la de los inversionistas. Al mismo tiempo, en el caso del agua, es importante que tanto el gobierno como la sociedad enfoquemos nuestros esfuerzos para lograr mayores reservas que nos sirvan para todas las actividades, tanto económicas como personales, de 126 millones de mexicanos. Lo que hagamos hoy será para beneficio de las próximas generaciones. Hablemos sobre las iniciativas en materia económica que quedaron pendientes en el Congreso de la Unión. Alicia Salgado nos explica cuáles tomarán relevancia ante los cambios en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy vamos a platicar de algunas iniciativas que quedaron pendientes en el periodo pasado. Algunas salieron, ya fueron publicadas, se encuentran en controversia constitucional, como les decía la semana pasada, pero hay otras que, habiendo tenido Parlamento abierto, se quedaron en minutas a revisión en la Cámara de Diputados o Senadores. Una de ellas tiene que ver con la ley del Banco de México y la iniciativa que introdujo el senador Monreal y que aprobó el Senado de la República para modificar los términos del artículo 24 de la ley del banco en materia cambiaria. Ahora, ha sido interesante porque por primera vez creo que no están tirando en saco roto el contenido de las participaciones que hubo en los parlamentos abiertos. Este es el caso, fue la convocatoria de la Comisión de Hacienda, estaba presidida por Patricia Terrazas y la panista de Chihuahua, que además repite, no sé si repetirá como presidenta de esta comisión, pero repite en la Cámara
Baja. Y ella, junto con un equipo que está coordinando especialmente el diputado Mier, Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pero también es el presidente de la Junta de Coordinación Política, se están dando a la tarea de revisar todos estos planteamientos que se hicieron para fortalecer la regulación en materia de lavado de dinero y combate al terrorismo. Justamente la Unidad de Inteligencia Financiera propuso, Santiago Nieto, un cambio en la ley de organizaciones auxiliares del crédito para fortalecer la regulación sobre los centros cambiarios. Son tantos que nadie sabe dónde están. Supuestamente los regula la Conducef, antes los regulaba el SAT, hoy pasaron a ser parte de la Comisión Nacional Bancaria, pero todos ellos no tienen una atribución clara para supervisar y regularlos, y pues por ahí parece que se está colando la mayor parte del lavado de dinero, y ha sido una observación del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI. Hoy por hoy también está faltando el canal institucional, y ahí sí está la propuesta de introducir en el Banco de México, en la ley del Banco de México, el que en sus atribuciones de garante de la estabilidad del sistema de pagos formalice el canal a través de los canales institucionales, tanto bilaterales como multilaterales, con el Tesoro norteamericano, con la Fed o también con el Financial Stability Board, para que se promueva la actividad de los corresponsales en los respectivos países y exista un mecanismo claro para que no sea una autoridad discrecional o una entidad discrecional la que se salga de esta operación y deje bailando el tránsito de dólares. Creo que este mecanismo es fundamental para que realmente se resuelva y facilite la transparencia en la ida y venida de los dólares a través de la frontera, más allá de las remesas. ¿No crees tú? Adriana, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Suenan algunos nombres de políticos reconocidos en la nueva integración de la Cámara de Diputados, y ya está aquí con nosotros Claudia Ivette García. Hola Claudia, buenas noches. Adriana, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Pues sí, vamos a analizar cómo se está configurando esta nueva legislatura. Gracias. Como sabemos, estamos ante el ocaso de la 64 legislatura. En septiembre inician los trabajos de los recién electos diputados y diputadas federales, para analizar los perfiles que rápidamente se colocarán como protagonistas de las actividades legislativas. Es importante considerar el elemento clave. ¿Cuál será el tema prioritario del primer periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura? Definitivamente el presupuesto. El dinero será la máxima prioridad y será uno de los momentos más álgidos. ¿Por qué? Porque 7 días después del arranque de las actividades legislativas de septiembre próximo, se recibirán en San Lázaro los criterios generales de política económica 2022, así como ley de ingresos y egresos de la Federación y la miscelánea fiscal. ¿Qué legisladores con perfiles financieros y fiscales integrarán la siguiente legislatura? La empresaria Patricia Armendáriz accedió por la vía plurinominal con Morena y anunció que una de sus prioridades será la inclusión financiera para medianas y pequeñas empresas. Con el PAN repetirá la diputada Patricia Terrazas, actual presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Como parte de la bancada del PRI se incorporará al trabajo legislativo el exsecretario de Economía y negociador del TEMEC, Ildefonso Guajardo, quien además ha sido en 2 ocasiones diputado federal. Especialista en sector económico y financiero. Fue presidente de la Comisión de Economía en la 61 legislatura de 2009 a 2012 y además integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. También tomará protesta como diputado en la próxima legislatura Alejandro Moreno, actual presidente nacional del Tricolor. Por el Partido Verde, que con los resultados que obtuvo en las elecciones pasadas recupera poder de negociación política, fue reelecto Carlos Puente. También el diputado federal Luis Armando Melgar. Ambos han formado parte de comisiones especializadas en temas económicos. En perfiles políticos, integraron la oposición en San Lázaro legisladores con amplia experiencia, como Margarita Zavala, quien fue diputada federal por el Partido Acción Nacional del 2003 al 2006 y diputada local de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 1994 a 1997. Por el PAN también llega como diputado federal Ignacio Loyola, quien hace 23 años fuera el primer gobernador de oposición en llegar al Poder Ejecutivo en Querétaro. Por Morena arribarán al Pleno de la Cámara de Diputados a partir del próximo mes de septiembre la exdirigente del partido mayoritario,
Jade Cole Polemski, así como el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Aquí les daremos seguimiento a los liderazgos que ya se preparan para conformar la próxima legislatura. Adriana, pues estaremos muy pendientes de los perfiles de esta próxima conformación de la legislatura. Aquí los vamos a tener en el estudio, los vamos a invitar para entrevistarlos. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Vamos a un corte comercial, pero no le cambie porque a nuestro regreso vamos a analizar las reformas constitucionales que se anunciaron y que se van a discutir en el próximo Congreso de la Unión. ¿Cómo rescatar financieramente a la Comisión Federal de Electricidad? Un solo camino nada más. ¿Cuál es? Hacerlo monopolio, consolidarlo como monopolio. 2, la reforma electoral, lo que tú comentabas, es desaparecer los plurinominales, que a mí me parece también, hoy me parece muy arriesgado. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso y esta noche está aquí conmigo nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Vamos a platicar sobre las reformas constitucionales que se anunciaron en la rueda de prensa que dio el senador Monreal. Las próximas del próximo periodo de sesiones. Víctor, es una agenda muy amplia. Es todo esto de agenda. ¿Lo van a lograr? ¿Van a lograr conciliar con la oposición? ¿Cuál es tu opinión? Hola, Adriana. Definitivamente no. No. Estamos hablando de que primero hay tres proyectos que va a presentar el presidente de la República que son fundamentales. Todo lo demás es alegoría política. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los tres puntos importantes del gobierno de la Cuarta Transformación están definidos, primero, en una reforma energética con el fin de darle mayores fuentes de ingresos y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, que se encuentra en una situación financiera desastrosa. Muy grave. ¿Ves? El segundo tema es una reforma política, una reforma electoral, para que quede el sello de la Cuarta Transformación precisamente en estos cambios. Pero vienen dos cosas en esto. Es la desaparición de los plurinominales. Yo, la verdad, tengo sentimientos encontrados sobre los plurinominales. Por una parte, yo pienso que es donde se encuentra la carnita, donde está el talento de los partidos políticos, donde está la preparación para tomar decisiones. Para la gente que nos está viendo, que no tienen muy claro lo que es un plurinominal, los plurinominales son los técnicos. Ellos no están tan politizados, no hacen campaña, pero son conocedores de diferentes temas y los partidos políticos los negocian de forma cupular para que logren agendas de diferentes temas técnicos. Entonces yo creo que son fundamentales dentro de una Cámara. Ahora, dentro de los plurinominales van algunos compromisos políticos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen compromisos. Todos, absolutamente, todas las fuerzas políticas, el compromiso que va dirigido hacia ciertos sectores. Por ejemplo, en el caso de Morena, pues necesito yo determinado dirigente que es el que representa, no sé, 250,000 o 1,000,000 de votos. A ellos los voy a traer precisamente con una diputación, una representación que esté en el Congreso. En fin, hay muchas, o sea, las plurinominales se utilizaron desde la reforma electoral. Y para negociar, para temas técnicos, son los que conocen varios temas. Sin los plurinominales baja mucho el nivel de la Cámara. Pues sí, porque yo he visto, de veras, y sobre todo en la actual legislatura, pues hay diputados que no saben leer y escribir. Y no lo digo porque... De forma peyorativa. Al contrario, es una descripción. No saben leer y escribir. Les das un texto, no lo comprenden y lo leen mal. Bueno, pero en fin. Que está bien, Víctor, porque bueno, al final la Cámara es un mosaico del reflejo de los mexicanos, pero sí hay que tener nivel. Pues yo te voy a decir algo, eso no es el reflejo de los mexicanos, la verdad de las cosas. Ese de que un personaje que llega ahí por tómbola no es un reflejo. Eso sí, es que están los de tómbola que los instauró el gobierno de Morena. Antes no existía la tómbola. No existían. Y por lo menos, ¿sabes qué? He visto, y a través de la historia más bien, he leído sobre todo lo que ha pasado desde el 17, desde el legislativo, el constitucionalista del 17, pues óyeme, eran los mejores mexicanos, los mejores. Estamos hablando de que no solamente representaban a sectores, representaban toda la actividad política, económica y social del país. Estaban los técnicos, estaban los políticos, estaban absolutamente todos. Y todos ellos bien representados. Bueno, todo esto nos lleva al tercer, esto es la cuestión electoral que quisiera que en un ratito más le diéramos un poquito de más espacio. Y la tercera, que también no deja de ser importante. Estamos hablando que viene también el tercer interés del presidente de la República. Y es, independientemente de la Comisión Federal de Electricidad... El 2024.
el 2024. Vamos a ver qué es lo que van a dejar de plataformas para el 2024. El 2024 es dejar que la Cuarta Transformación deje trascendencia. Entonces, para ello necesitas crear varios puntos para que todos estemos más o menos contentos y logremos también pues, quedarnos con la Cuarta Transformación después de Andrés Manuel López Obrador. Ojo, Andrés Manuel López Obrador en la próxima boleta electoral presidencial no va a estar en la boleta. No sabemos. No va a estar. Eso sí te lo puedo decir. No soy pitonizo. No sabemos. No, te voy a decir por qué no. Porque de alguna manera, y esto entendiendo bien al presidente de la República, el presidente de la República no está interesado en una reelección. Y además, aunque se cambiara la Constitución, no le daría la oportunidad al presidente de la República, al actual presidente de la República, poderse reelegir. Sería al siguiente. Entonces, no tiene Ya va a sentido. estar muy mayor de edad, pero también hay que tomar en cuenta, Víctor, que sus grandes delfines, sus grandes contendientes, pues a últimas fechas se le han venido cayendo. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, yo recuerdo que estaba yo terminando quizá la carrera, o principio de la carrera, no recuerdo bien, pero hubo un escándalo con José López Portillo, en donde el Celsius en aquel entonces saca un proyecto de ley en donde se pretendían incrementar los impuestos. José López Portillo era el secretario de Hacienda José López Portillo era el secretario de Hacienda de Luis Echeverría. De Luis Echeverría. Entonces, en esas fechas no recuerdo, yo todavía no nacía. No nacías, por eso yo te digo. Imagínate, Lo si he yo estaba leído, yo muy chiquito. Lo he leído en los libros. Pero si yo no. estaba muy chico, entonces de alguna manera. Y esto fue tema incluso de posteriori sobre lo que iba a pasar desde el punto de vista político. Daniel Cosío Villegas, que es uno de los grandes analistas, de los grandes escritores del tema político, incluso muy académico, decía, y a mí me parece muy importante, de que los partidos políticos, que en aquel entonces había uno, era hegemónico, pero tenían otros dos o tres, como el PARM y el PPS, que eran así como que los que hacían parte del escenario, pero no hacían nada. Pero decía que el presidente de la República, el candidato del presidente de la República en turno, era el que iba a ser el que va a ganar. No importa que fuera un partido opositor. Así lo dijo en aquel entonces. ¿Por qué? Porque el presidente de la República siempre deja a alguien de todas sus confianzas. Y dejó Luis Echeverría a José López Portillo, pese a un escándalo que todo el mundo pensaba que en esos momentos iba a ser derrumbado. El priismo estaba muy fortalecido y era imposible tumbarlo. Ahora bien, todos estos aspectos, como tú dices, el 24 me parece que es fundamental, es clave. Debe dejar trascendencia la Cuarta Transformación. Pero todavía faltan 3 años. Pudieran dejar más que trascendencia, construir en el legislativo, ya que hay varias reformas que se quedaron pendientes. Hay muchísimas, sí. Hay temas muy básicos como el tema del uso lúdico de la cannabis. En la agenda también está la eliminación de todas sus formas de discriminación racial, que es un tema que está todavía muy latente en nuestra sociedad. Las consultas previas e informadas de los temas y comunidades indígenas, la justicia cotidiana, garantías a los derechos político-electorales de los mexicanos en el extranjero. Es una amplia agenda. La paridad de género se ha avanzado, hemos tenido un logro, pero se puede todavía avanzar más. Temas de seguridad pública, Víctor Sánchez Baños. Hoy por hoy estamos viviendo épocas terribles de inseguridad. Vemos que la Guardia Nacional, por sí como está conformada, no está funcionando. Se tiene que replantear el modelo de seguridad pública de nuestro país. Y eso es algo que se tiene que hacer, no con fines político-electorales, porque la seguridad y la salud de los mexicanos no se deben de politizar. Entonces, sí hacemos aquí un exhorto en el programa a que se pongan las pilas y dejen tantito de lado el tema electoral, pero los mexicanos necesitamos seguridad, necesitamos salud y muchas otras cosas que se tienen que dictaminar en el legislativo. Fíjate que el presidente de la República necesita herramientas. Y estos 3 proyectos, como le estaba yo comentando, como comentaste también, Adriana, está la reforma de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí vamos a ver. ¿Qué necesita el gobierno? Es dinero. Y necesita rescatar una empresa a la cual le tiene mucho aprecio. ¿Perdón? Muerta. Sí, está muerta la Comisión Federal de Electricidad. Está utilizando, la Comisión Federal de Electricidad es como el depósito de la basura de Pemex. Así de término. El combustóleo, que sobra muchísimo después de la refinación porque nuestras refinerías son muy viejas, son obsoletas, entonces generan gran cantidad de combustóleo. Es lo que queda esa nata que parece como chapopote, pero ese también es combustible, nada más que es altamente contaminante. Lo utilizan, se lo mandan a la Comisión Federal de Electricidad porque ya no tenemos dónde guardarlo.
¿Dónde se guarda tanta cantidad de combustible? Se manda a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ahora bien, ¿cómo rescatar financieramente a la Comisión Federal de Electricidad? Un solo camino nada más. ¿Cuál es? Hacerlo monopolio, consolidarlo como monopolio. 2, la reforma electoral, lo que tú comentabas, es desaparecer los plurinominales, que a mí me parece también, hoy me parece muy arriesgado. Hoy que tiene la mayoría Morena, pues por eso quiere los Que plurinominales. tampoco para les tener conviene, son puros Bueno, lo que pasa es que wishes. con eso tendría una mayoría superior, incluso cercana a la calificada. Cuidado. Eso que hay que tomarlo en cuenta también, porque de alguna manera la Claro. sobrerepresentación la disminuyes precisamente. Y lo venden como si fuera un ahorro al erario que realmente no es significativo. Entonces, ante la opinión pública, eliminar los pluris es un ahorro, pero trae jiribilla política que, como tú bien lo dices, elimina la cláusula de sobrerepresentación. Entonces ya no les pueden quitar diputados. ¿Sabes cómo ahorrar en materia electoral? Las urnas electrónicas. Eso es el Totalmente. camino. Ese Nada es más el las camino. urnas electrónicas. Y tercero, la Guardia Nacional. ¿Qué necesitamos en la Guardia Nacional? ¿Es que se vaya a depender de la Secretaría de Defensa Nacional? Entonces, como tú estabas diciendo hace un momento, hay que una reorganización de la Guardia Nacional, porque la gente que sale a trabajar todos los días tiene temor a que lo asalten en el camión, en el transporte. Eso es lo que es importante. Pues, en fin, hay muchas cosas que vamos a ver en el próximo periodo ordinario de sesiones. Así es, Víctor. Y vamos a dar seguimiento a lo que se vaya dictaminando. Gracias por estar con nosotros, Víctor. No, gracias a ti. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.